Hola amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva edición de un vídeo en mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a pasar desde el vídeo anterior en el cual vimos un sistema de milivoltímetro digital, cortocircuito integrado, lo último en tecnología actual, a radios de galena. Vamos a revisar y a diagnosticar estas radios, porque ese es el encargo que me ha hecho el suscriptor, que me las ha dejado para precisamente eso, para revisarlas, ver si funcionan, ver si no funcionan, cómo funcionan, y que le haga un pequeño informe de cada radio para poder saber qué es lo que él tiene que hacer para que funcionen. Simplemente, no me ha encargado la reparación, solamente me ha encargado el diagnóstico, revisión y diagnóstico. Así que vamos a comenzar viendo esta radio y viendo qué le pasa, qué no le pasa y si funciona o si no funciona. Como podemos ver, la tapa superior se abre y nos da acceso a ver la radio por dentro, en la cual a primera vista tenemos la bobina de sintonía, que luego estudiaremos cómo va, y dos condensadores variables. Por la parte exterior tenemos el diodo de galena, diodo de puntas, aunque a algunos que les gusta mucho el inglés le llaman cat whisker o en español bigote de gato, pero en Europa siempre se llamó diodo de puntas, para que lo sepáis, diodo de punta. Los diodos de punta de contacto o de señal, como son los de germanio, Ge, se construyen utilizando un alambre de tungsteno con una fina punta que hace presión sobre el cristal semiconductor de germanio. Y aquí pues tenemos las bornas, que son antena, tierra y aquí la toma para auriculares. Aquí tenemos los mandos que vienen en centímetros, no vienen en picofaradios, vienen en centímetros, y además son mandos con desmultiplicación, tanto el uno como el otro. Son mandos que vienen con desmultiplicación y tienen tres visores, 1, 2 y 3 visores. 1, 2 y 3 visores. Bueno, pues muy bonita la radio. Vamos a ver si sacamos el esquema, lo primero de todo. Acabo de sacar el esquema, que además viene muy bien que el suscriptor haya señalado las bornas de la bobina con números. Y tal como está configurada esta radio en este momento, pues tenemos la bobina de antena, una bobina de banda ancha. Luego tenemos un circuito sintonizado formado por la bobina 1-2 que nos manda la señal al auricular detectada por el diodo de punta de galena. Y luego tenemos un circuito sintonizado aparte, conectado por una sola borna, que lo que hace es de sumador de la intensidad de la señal sintonizada al segundo, a este primer devanado que tenemos aquí, al 1-2, pues el 5-6 suma en fase la señal que él sintoniza con esta señal que también este sintoniza. Aparte hay otra cuestión, y es que no tengo los valores de estos condensadores y no tengo los valores de inductancia de estas bobinas. Y eso resulta interesante para poder saber en qué nos estamos moviendo, entre qué frecuencia y qué frecuencia nos estamos moviendo. Así que el suscriptor, bueno, pues me marcó con esmalte rojo alguna de las soldaduras de la bobina y voy a tener que deshacerlas para poder medir las bobinas. Y lo mismo con los condensadores. Tendré que quitar al menos un polo, para poder medir la capacidad de los condensadores y saber cuál es la capacidad mínima y cuál es la capacidad máxima de cada condensador. Y así podré calcular el ancho de banda de sintonía de cada circuito. Así que me voy a poner manos a la obra, voy a revisar la información técnica que yo tengo sobre este tipo de bobinas y su tecnología. El suscriptor me pasó esta imagen en la que se basó para esta radio de galena y por fin veo el circuito original como debe ser, siendo de destacar que la bobina de sintonía aperiódica es la de bornas 1 y 2,
Esta imagen, como podéis ver, es de la escuela Radio Maimo y la vendían en kit. Al ver el circuito anterior, recordé haber visto antes algo similar o parecido en alguno de mis libros, así que busqué y hallé, y resultó ser que en el libro de R.J. de Darkness, titulado Manual de Esquemas Seleccionados, viene el mismo circuito, con la misma bobina y las mismas indicaciones técnicas. Por lo tanto, se deduce que uno debe ser copia del otro. Lo mismo encontré en el libro de J. Garriga, titulado Construcción fácil de mini-receptores de radio. En su página 38 viene la misma bobina llamada Ultrason por Maimo y R.J. de Darkness, pero sin hacer referencia a tan pomposo nombre, y la denomina bobina con atrapaondas. ¿Y qué es un circuito atrapaondas? Pues un circuito atrapaondas es un circuito que sirve para dejar pasar unas determinadas frecuencias y rechazar todas las frecuencias indeseadas por encima y por debajo de las frecuencias seleccionadas deseadas. Por ejemplo, un transformador de frecuencia intermedia es un circuito atrapaondas. Nos deja pasar la frecuencia de 455 kHz y nos rechaza todas las frecuencias por encima y por debajo de dicha frecuencia deseada, y nos elimina así cualquier clase de interferencia entre diferentes frecuencias. Por lo tanto, el secundario con solo condensador variable debe ser el que aumenta y mejora la selectividad y sensibilidad del circuito resonante secundario receptor, con el diodo y el auricular. La única diferencia que podéis ver entre este circuito y el circuito de Maimo o de R.J. de Darkness es que hay una conexión a tierra entre la toma de tierra y el circuito receptor, la cual es además incorrecta en el esquema y os voy a explicar por qué. En esta imagen podéis ver el mismo circuito receptor anterior en el cual he colocado unos puntos conforme a la regla de los puntos de devanados para acoplamiento magnético. Al estar bobinados todos los devanados en el mismo sentido, los puntos estarán situados sobre cada devanado. Como creo que todos debéis saber, los transformadores, en este caso transformador de radiofrecuencia, desfasan la señal de entrada en 180 grados sexagesimales respecto de la salida. Así, si la borna contraria del primario, la que no tiene punto y está nombrada con la letra F, está conectada a tierra, la imagen de este punto en el secundario estará conectada a la borna contraria o con 180 grados sexagesimales de desfase, esto es, en la borna que tiene el punto dibujado y está nombrada con la letra G. Asimismo, deberemos de corregir la conexión del diodo de germanio en el circuito tal como se ve en este esquema. Y bueno, pues nada, me voy a poner manos a la obra y voy a sacar los valores de todo esto. Ya he medido este condensador y este otro condensador variable, que es igual que este, con lo cual con medir uno ya he medido los dos. Y los valores que me da son, este tiene las bandas negro, azul, gris, blanco. Negro azul es 16, gris blanco no sé lo que es, debe de ser el voltaje seguramente. Y me da 16 picofaradios, correcto. Coincide con las dos primeras bandas negro y azul. Y este condensador variable me mide de 18 a 437 picofaradios cuando tiene la máxima capacidad y 18 picofaradios cuando tiene la mínima capacidad. Como este es igual que este, pues ya tenemos los dos medidos. Y ahora me queda por medir las inductancias. Así que voy a proceder a medirlas. Ya he sacado los valores de la inductancia de cada una de las bobinas. Y tenemos en la bobina de sintonía general 0,126 milihenrios. Sintonía general o banda ancha, 126 microhenrios. 126 microhenrios. En la primera bobina de sintonía, la buena, la que lleva la señal al auricular, tenemos 0,376 milihenrios o 376 microhenrios. Y en esta otra bobina tenemos 0,453 milihenrios o 453 microhenrios. La diferencia de inductancia entre ambas bobinas es de 77 microhenrios. Sería conveniente o bien añadir un poco de inductancia aquí o bien quitar un poco de inductancia aquí para poder igualar los anchos de banda de ambos circuitos sintonizados, porque ambos tienen que ir completamente en fase. Bueno, pues ahora con estos valores voy a calcular las frecuencias de resonancia
y vamos a ver entre qué márgenes de frecuencia nos estamos moviendo. Ya he hecho los cálculos correspondientes y el primer circuito de sintonía me da un ancho de banda entre 1,934 MHz y 392 kHz. Y este de aquí abajo, que me da una frecuencia de resonancia entre 1,762 MHz y 357 kHz. Hay una diferencia de 35 kHz entre ambos circuitos y es debido a la diferencia en las inductancias. He estado haciendo aquí cálculos para ver si podía corregir de alguna manera estos dos circuitos, añadiéndoles o quitándoles capacidad, y no hay forma, no hay forma de igualarlos. Entonces, porque si los igualo por la parte de abajo de la frecuencia, por la parte baja, por los 392, luego pues me quedo mal aquí en las frecuencias altas, y si igualo por las frecuencias altas me quedo mal por las frecuencias bajas. Esa es la cuestión. Entonces mi diagnóstico es el condensador de auriculares, este de aquí, ese está mal, y lo voy a cambiar por uno de 3K3, que lo tengo aquí abajo. Este puente que hay aquí entre el punto 2 y el punto 5, este lo voy a retirar porque eso ahí no hace nada. Por un lado, pues me coloca estos dos puntos a potencial, equipotencial, mismo potencial. Pero si tenemos en cuenta que estas bobinas tienen que estar en fase, cuando aquí tengamos un potencial negativo, en este punto tendremos un potencial positivo. O sea que eso así no puede ir. Lo mejor es quitarlo y nos quitamos de problema. Luego ya veremos, aparte, si estas dos bobinas están en fase o no. Yo espero que sí. Esta nos da igual, la bobina de sintonía. Esta nos da igual. Pero estas dos tienen que estar en fase. Yo le he solicitado permiso al suscriptor para corregir el tema del condensador y corregir lo de este puente que hay aquí, que por cierto estaba desconectado de este polo. Lo voy a retirar y con esto ya debería de funcionar la radio. Una vez que ponga el condensador y quite el puente, ya debería de funcionar la radio. Voy a proceder a sustituir condensador y quitar el puente. Ya he colocado el nuevo condensador ahí en su sitio y he quitado el puente. Y llegó la hora, pues, de que hagamos las primeras pruebas de esta radio. Ni que decir tiene que aunque los circuitos de sintonía, pues, no empiezan y no acaban donde los mismos terminan y acaban, porque tienen frecuencia de inicio y frecuencia de final diferentes, lo cierto es que ambas bandas cubren desde 1762 kHz a 392 kHz. Como la banda de onda media va de 550 a 1600, pues tenemos la banda cubierta perfectamente. Así que nada, voy a preparar la radio con el generador de radiofrecuencia y vamos a ver qué tal sintoniza. Otra prueba que se me ha ocurrido ahora hacer, antes de darle caña a la radio, ha sido probar el diodo de punta de galena aquí en el cantador, y le he hecho como 10 o 12 pruebas y no lo reconoce. No reconoce el diodo de galena como un diodo. En todo caso lo reconoce a veces como una resistencia. Eso, mala cosa. Además una resistencia de bastante valor, 10K. Mala cosa. Pero bueno, en el peor de los casos le pongo supletoriamente un diodo de germanio ahí y así pruebo la radio en caso de que no consiga hacer funcionar la radio con el diodo suyo de galena. Ya he estado probando la radio y lo que es la radio sintoniza. Pero de momento lo que he visto más grave es este diodo. Este diodo es dificilísimo ponerle en el punto. Es dificilísimo. Voy a intentarlo. Quiero que escuchéis. Hay veces que pilla pero se escapa. Pilla la señal bien y se escapa. Y claro, así es imposible sintonizar una emisora, que tiene una señal mucho más débil que la de mi generador de radiofrecuencia. Habéis visto, ¿no? Ha habido un momento que entraba cañón y se ha ido. Bueno, pues voy a desmontar el diodo este de galena y voy a ver si es que tiene algún mal contacto dentro o alguna cosa rara, lo que sea, y ahora después os lo cuento.
he sacado el muelle que estaba aquí y el muelle estaba atorado dentro, con lo cual no hacía presión sobre la piedra de galena. Ya lo he arreglado, ahora la piedra de galena ya está sujeta bien, pero quiero que veáis esto. Aquí hay un mal contacto. Bueno, pues voy a ver si también lo arreglo. Creo que el mal contacto está ahí atrás en la tuerca. Le estoy dando señal 1,36 voltios pico a pico, que eso es una pasada, para poder escucharlo con el amplificador a casi media potencia de la manera que lo estéis escuchando. No se oye más fuerte. Y a mí me da la impresión de que todo el problema está aquí en el diodo. Pero la única manera de verlo es coger un diodo de germanio profesional, un 1N34 o un NOA85, y colocarlo ahí. Es la única solución que tengo para comprobar que efectivamente el problema es todo del diodo. Así que voy a buscar un diodo y voy a colocarlo y vamos a ver qué tal funciona con un diodo de germanio. Ya he colocado aquí el diodo y efectivamente la ganancia ha aumentado un montón, y la selectividad también, pero tenemos un problema. El condensador que puse en paralelo con auriculares es demasiado grande para la impedancia de entrada que tengo aquí en la entrada del amplificador. Así que tengo que colocar aquí una resistencia equivalente a la del auricular para que sirva de carga y me baje la acumulación de tensión en el condensador. Así que voy a preparar la resistencia, la voy a colocar también. Otra cosa más que un detalle más que me he dado cuenta, que esta impedancia no vale porque es demasiado alta. Y ahora después seguimos. Ya he colocado una resistencia de 2 kiloohmios a modo de cascos, de la impedancia de los cascos. Y ahora ya esto ya comienza a funcionar bien. Mirad, con 80 milivoltios pico a pico, ya se recibe la señal bastante bien. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer va a ser volver a montar el diodo que estaba de como estaba, pero lo voy a montar trucado. Bueno, no, antes voy a probar este diodo que estoy probando ahora es el 1N34. Ahora voy a probar este otro diodo de germanio, que no conozco la nomenclatura, y voy a ver con cuál de los dos se escucha mejor. Voy a hacer la prueba. Pues con este diodo de germanio, cuya nomenclatura me es desconocida, funciona algo mejor. Mirad, ahora con 32 milivoltios pico a pico de señal, se escucha la radio bastante bien. Así que ahora voy a proceder a montar el diodo de galena, trucándolo con el diodo de germanio por la parte posterior para que no se vea. Y ya el diodo se queda así, un diodo en paralelo con el otro, de tal modo que, bueno, pues el diodo de galena nos va a hacer un poco la Pascua, porque nos va a permitir un tanto por ciento bastante grande de tensión inversa, y eso nos va a hacer perder un poquito de señal, pero es lo mejor que se puede hacer para mantener la estética de la radio y que tengamos una buena recepción, ¿vale? Después probaremos de recibir alguna emisora. Tenemos todavía que hacer unas cuantas pruebas más, así que no tengáis prisa. Bueno, pues de momento ya tengo el diodo de galena trucado con el diodo de germanio por la parte posterior y en paralelo con el diodo de punta de galena. Vaya lío, galenas, germanios, germanios, galenas. Me tiene ya un poquito loco esto. Y ahora lo que voy a proceder va a ser a revisar que sintonizan toda la banda y ver el ancho de banda que tiene esto real, no el calculado, el real. Así que voy a hacerlo y ahora después os lo comento. Ya he mirado la sintonía con el generador de radiofrecuencia y va desde 430 kHz aproximadamente a 1610 kHz, o sea que tengo toda la banda de onda media sintonizable con este mando de aquí. Luego he probado el circuito segundo, este de aquí, para ver si hace algún efecto positivo o negativo. Y es que me estaba dando vueltas el tema de este circuito, de esta parte de aquí, la trampa esta. Y yo le estaba dando vueltas y he mirado a ver si tengo continuidad entre la bobina en las bornas 5 y 6 y resulta que no tengo continuidad, o sea, entre este punto, a ver, entre este punto y este, 5 y 6, no tengo continuidad y tendría que tener continuidad.
Lo cual quiere decir que aquí hay un fallo. Y estoy mirando y aquí desde el contacto al hilo de la bobina sí tengo contacto, pero desde este de aquí al hilo de la bobina no tengo contacto. Así que voy a deshacer esa soldadura y voy a repasar la soldadura para ver si tengo el hilo partido o qué es lo que pasa. Bueno, pues parece ser, porque todavía no he tocado esto con el soldador, que estaba el hilo suelto ahí, estaba enrollado, pero no hacía contacto bueno. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser estañarlo para asegurar que lo voy a soldar ahí y soldarlo y dejarlo ya perfectamente cogido y luego comprobar de nuevo que tengo continuidad. Porque es que claro, a mí me extrañaba esto que no funciona. Claro, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar si aquí el circuito está abierto? Por mucho que yo gire aquí el mando y por mucho que intente sintonizar es imposible. Es imposible, con lo cual no puede haber ningún efecto en esta bobina. Voy a proceder a estañar y a soldar el cable en su sitio. Ya he soldado el hilo. Ahora mismo este condensador variable está a la mínima capacidad. Aquí lo podéis ver que está marcando en el 0. Y ahora vamos a ir subiendo el valor del condensador variable. Y vamos a ver qué respuesta nos da la radio. Hemos perdido la señal. Hemos perdido la señal. Vamos a volver otra vez al 0 de capacidad. Y conclusiones. Este circuito no sirve para aumentar la intensidad en el circuito primario de recepción, sino lo contrario, es un circuito trampa y lo que hace es derivar la señal de antena a tierra. Vamos a verlo más claramente en un gráfico. En esta imagen tenemos el circuito de esta antigua radio de galena, tal como en estos momentos está configurado. Como se puede ver, el circuito resonante trampa está atacando a la mitad de la bobina de antena de banda ancha. Cuando el valor del condensador está al mínimo, esto es a 18 picofaradios, su reflejo en el primario, esto es en la bobina de ancha banda, es también mínimo. Vamos a ver. En esta otra imagen vemos el mismo circuito anterior en el que he representado la imagen que sobre el primario ejerce la presencia del condensador variable del circuito trampa o circuito atenuador. Y así, si vamos aumentando progresivamente el valor del condensador variable real, también aumentamos la capacidad del condensador variable imagen en el primario. Tal como va aumentando la capacidad del condensador variable imagen, cada vez se deriva más señal desde antena a tierra, hasta que llega a un punto en el que la señal es tan pequeña que ya no puede ser detectada por la barrera de potencial del diodo de germanio, y la radio se queda muda. Esta no me parece que sea la forma correcta de funcionar esa bobina en su conjunto. El circuito LC, que ahora funciona como trampa, debe de funcionar en fase con el circuito de sintonía y al funcionar en fase debe mejorar la sensibilidad y la selectividad de la radio. A veces es bueno recapitular y observar las cosas con más detenimiento. La observación, siempre lo he dicho, es muy importante a la hora de diagnosticar una radio. Si os fijáis, al principio de este vídeo, yo me di cuenta de que aquí había 0,376 microhenrios y aquí había 0,453 microhenrios. Y me saltó a la pregunta, ¿cómo es posible que siendo las bobinas iguales, teniendo las mismas espiras, una tenga más microhenrios que otra? Así que he desmontado la bobina, aquí la veis. He revisado todo el cableado interno de la bobina, el cableado es correcto, pero me he encontrado que dentro de la bobina había metida una barra de ferrita. Y la barra de ferrita estaba más desplazada hacia un lado que hacia el otro. Por eso me daba más inductancia una bobina que la otra. Así que voy a proceder a colocar esta ferrita otra vez en el interior, pero procurando que deje tanta inductancia en esta bobina como en esta otra. Esta es la bobina 1,2 y esta es la bobina 5,6. Y tienen que tener exactamente la misma inductancia o muy similar. Vamos, prácticamente iguales. Voy a proceder a eso y ahora después vuelvo a medir otra vez la bobina. Ya he fijado la ferrita en el interior otra vez de la bobina, pero esta vez equilibrando perfectamente tanto este devanado como el devanado que va desde aquí hasta aquí.
y que son en el esquema el devanado 1.2 y el devanado 5.6. Ahora tienen los dos 424 microhenrios, idénticos. ¿Veis? Valores corregidos de ferrita. Y ahora la frecuencia más alta que puede sintonizar es de 1822 kHz y la frecuencia más baja de 370 kHz. Ahora la bobina está perfectamente dimensionada, tanto en espiras como en inductancias, como en todo. Así que a montar otra vez dentro de su caja. Ya he montado la bobina en la caja y la he vuelto a cablear. Y ahora ya lo único que nos queda es probar esta radio y ver si funciona y cómo funciona. Si funciona y cómo funciona. Dos cosas. Así que vamos a por ello. Por cada menor a su cargo. La podrán recibir durante un máximo de 6 meses. Lo explica la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. De esta manera trasladamos el compromiso que tenemos con los ciudadanos de Ucrania que residen en nuestra región y que se encuentran en una situación de especial... Bueno, pues aquí tenéis ya la radio, ya la podéis ver que está funcionando, que se escucha Radio Nacional de España, el emisor de Murcia. Se escucha bastante bien, aunque estamos a bastantes kilómetros de distancia con una antena no muy grande. Y yo sigo diciendo que a mí esta radio, con esta bobina ultrason, tal como está concebida tanto por Maimó como por la copia que hace en su libro J.R. de Darkness y otro autor más que ahora no me acuerdo del nombre en su libro, no me gusta. No me gusta esta bobina ultrason, porque de selectiva la verdad es que no tiene nada. Y ahora os voy a demostrar cómo funciona el secundario, el otro secundario, donde solamente hay un condensador variable, y vais a ver el efecto que tiene en el circuito. Y presentaba síntomas de intoxicación etílica, ha ingresado en el hospital. La población de caballitos de mar en el Mar Menor ha disminuido en un 95%. Ya veis el resultado, funciona como atenuador, no funciona como ensalzador o mejora de este otro secundario, que es el que lleva la parte de diodo y salida de audio. Vamos a volver otra vez a quitar capacidad. Me he equivocado, voy hacia el otro lado. Dedicada a la conservación del medio marino y del Mar Menor. La ausencia de esos lechos de pasto marino convierten al caballito en un blanco fácil para sus depredadores. Veréis por qué no me gusta la ultrason, tal como está concebida en el circuito. Vuelvo a repetir, tal como está concebida en el circuito. Para yo tener aquí un condensador variable y un trozo de bobina que me hacen de atenuador, que esa es la función que hace un potenciómetro que vale 4 duros, yo no me gasto el dinero en un condensador variable y en fabricar una bobina. Es que no me lo gasto. Coloco aquí un potenciómetro a la salida de audio, un potenciómetro de 100 kiloohmios o de 500 kiloohmios, y con eso regulo la salida de audio. Esto yo lo veo una tontería de perogrullo, así de claro lo tengo que decir. Y vuelvo a repetir, creo que hay un error en el circuito, en la configuración que hizo tanto Maimó como la copia de J.R. de Darkness y la copia que hizo otro autor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, en su libro sobre las radios galena. Y os lo voy a demostrar, y es que para que esto funcione correctamente y este circuito funcione en paralelo con este otro, hay que colocar unas bornas de aquí en paralelo con las bornas de aquí. La número 2 de esta bobina con la número 6 y la número 1 de esta bobina con el número 5. Ojo, porque hay muchas bobinas que tienen los números cambiados. Para decirlo más claro, hay que colocar en paralelo y en fase tanto el secundario que va a la parte de radio, detector más auriculares, hay que colocarlo en fase y en paralelo con este circuito de aquí oscilante. Ahora voy a colocar unas pinzas de cocodrilo aquí para colocar ambos circuitos en paralelo y después vamos a ver cómo sí que funcionan los dos circuitos perfectamente, suministrando la corriente en fase al circuito de radio que está conectado al condensador variable número 1. En esta imagen vemos otra vez el circuito de esta radio, en el cual la regla de los puntos de acoplamiento magnético nos indica que dichos puntos están en las bornas 1 y 5 de los devanados de secundario.
Por ello, y para conectar ambos devanados secundarios en fase, es necesario conectar la borna 1 con la borna 5 y la borna 2 con la borna 6. Y después veremos cómo mejora la sensibilidad y la selectividad de la recepción, teniendo muy en cuenta que el doble de señal no significa el doble de intensidad acústica, porque ya debéis saber todos que nuestros oídos escuchan la intensidad acústica de manera logarítmica. Ya he colocado en paralelo y en fase ambos circuitos. Vamos a ver cómo funcionan ahora. Los planes hidrológicos que aprobó el Consejo de Ministros el 24 de enero. Un caudal ecológico que irá aumentando todavía más. Tenemos ya de entrada una mejora en el audio, en el sonido. ¿Por qué? Porque hay más intensidad de señal circulando por el secundario receptor donde está el diodo y la salida de auriculares. No ha habido sorpresas y ahora los regantes y el gobierno regional tienen 2 meses para llevar el plan del Tajo. Ahora este condensador está abierto. Tal y como han anunciado. Lucas Jiménez, pero no está abierto como estaba antes. Fernando López Miras, presidente regional. Y mirar la selectividad. Los pueblos ribereños que ya se darán cuenta de esto, los pueblos ribereños, por supuesto, el Levante y en conjunto España, salen perdiendo con esta decisión totalmente política de dejar a miles de familias de la región de Murcia, de Alicante y de Almería en la calle. Ahora vamos a intentar sintonizar Radio de Alicante. Esto que estamos escuchando ahora mismo es Radio Nacional de España en Alicante. Y como se puede ver, se escucha bastante bien, con los dos circuitos en paralelo. Vamos a desconectar uno de los circuitos y veremos el resultado. ¿Lo veis? Se va. La señal se va. Para que vuelva otra vez la señal hay que sacar este condensador fuera. Y aun sacando el condensador fuera no la escuchamos. No la escuchamos. Por eso os demuestro y afirmo que los circuitos que hizo tanto Maimó como la copia de RJ de Darnes como la copia del otro autor del otro libro de las radiogalenas están mal. Los circuitos están mal. Ya he hablado con el suscriptor, propietario de esta radio de Galena. Le he explicado cómo queda la radio, el problema que tiene. Para mí es un problema, para mí. Y me ha dicho que la deje tal y como está ahora mismo, con el esquema correcto del anuncio de Radio Maimó, de esta radio. Y tal cual se queda, tal cual se queda. Ahora él ya sabe que aquí, en este mando, tiene la sintonía de emisoras. Y en este mando lo tiene que colocar siempre a 0. Y después puede regular el volumen de la emisora. Pero vamos, esto actúa como si fuese un potenciómetro para que os hagáis una idea. Así que, así lo quiere él, yo así se lo dejo. Ya he montado la radio en su mueble, es muy sencillo. Se mete a través del carril en un segundo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí. Todo lo que hemos visto sobre esta radio con bobina Ultrason, qué nombre tan rimbombante. Y nada más, un cordial saludo a todos y adiós amigos, hasta el próximo vídeo.